Haz mi podcast. Un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Personas con trastornos del sueño empiezan a olvidar cosas que dices, es que soy distraído. Todo el tiempo he sido distraída, o sea, desde toda la vida se me va la onda por todo. Oye, y luego, volviendo al tema de lo que es normal en el adolescente, esas siestas de que invernan, de que llegó de la escuela, comió y se acostó a las 4 y se despierta a las 8 y luego todavía cena y se vuelve a dormir. Dolores de cabeza, dolores de panza, o sea, problemas gastrointestinales frecuentes, infecciones recurrentes, infecciones respiratorias principalmente de forma recurrente. Todo esto puede ser un foco rojo para la respiración, ¿no? Todas las pantallas, tele, celular, todo se apaga 2 horas antes de ir a dormir, porque el cerebro no es, como decías tú, un switch de on-off, ¿no? O sea, no es lo prendo y lo apago. Es más, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. Si hacen siesta a esa edad, ojo. Okay. Algo está pasando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo. ¿Alguna vez han notado que sus hijos se enferman mucho, que frecuentemente tienen infecciones o que a lo mejor sus hijos no están creciendo como deben o a lo mejor que tienen dolores de cabeza muy frecuente? O a lo mejor sus hijos son completamente sanos y no tienen ningún problema, pero quieren ayudarlos a potenciar su máximo desarrollo físico, mental y emocional. Entonces quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de un solo factor que influye en todas estas cosas que les estoy mencionando. Yo creo que son de las 3 cosas más importantes que deberíamos de cuidar en nuestra vida, deberían de ser una de nuestras 3 prioridades y en realidad es muy triste porque no le damos la importancia que deberíamos. Estoy hablando del sueño. El sueño, yo creo que si en algo les puedo aconsejar a todos mis pacientes, no importa cuál sea el diagnóstico y me dicen, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Ya sea migraña, epilepsia, problemas de aprendizaje, todo esto, la respuesta es sueño. Tenemos que cuidar el sueño de los niños y el de ustedes también, o sea, porque si los papás no duermen bien, pues los niños no van a estar durmiendo bien. Entonces, como es uno de los temas más importantes para cuidar nuestra salud, debía yo de tener una invitada del tamaño de la importancia de eso. Y para eso tengo aquí el honor de tener a la doctora Liv Bárcenas Padilla. Ella es otorrinolaringóloga y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad de Guanajuato. Hizo un fellow de trastornos respiratorios del sueño por el Hospital de Dexus en Barcelona, España. Tiene un diplomado en medicina del sueño por la Universidad de Anáhuac. Es máster en medicina del sueño por la Universidad Tecnológica de España y tiene más de 10 años de experiencia dando consulta en el Hospital Ángeles León. Bienvenida, Liv. Muchas gracias por la introducción. Un honor y un gusto tenerte aquí. De verdad que es un tema que me apasiona. Creo que se está notando que me apasiona. Y qué bueno, ojalá que hubiera más personas que se apasionaran por este tema que es vital. O sea, realmente como la palabra dice, es vital. Tenemos que dormir bien. Y esos 3 pilares seguramente, alimentación, ejercicio y sueño. Exacto, son los 3 primeros, ¿no? Exactamente. Oye, para que te conozcan un poquito más, ¿cómo fue que te fuiste adentrando tú a esto de hacerte especialista en sueño? ¿Por qué escogiste hacer sueño? Pues mira, nuestra vía respiratoria es la encargada de meter el aire, ¿sí? Y como otorrinolaringóloga, pues veo esto, la vía respiratoria. Entonces nos fuimos a España y ahí en España, pues roté con uno de los doctores que hacía trastornos respiratorios del sueño y finalmente me quedé ahí. O sea, dije, es que esto es la medicina del futuro. Exacto. Porque no le estamos dando la importancia que debe, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí, pues ya me dediqué a esto. Principalmente el ronquidos, apneas del sueño y todo eso, pero yo decía, falta. Entonces, dije, necesito, si yo quiero ver todos los trastornos respiratorios, todos los trastornos del sueño, necesito estudiar más y por eso luego el diplomado y luego el máster. Entonces ahora pues cualquier trastorno del dormir lo puedo evaluar. Excelente. Pero mucho tiene que ver la vía respiratoria. Sí, por supuesto. Cómo respiramos. Sí, claro. Y puede influir en cualquier otro trastorno. Y pues como ven es un tema muy, muy amplio, por lo tanto vamos a hacer una serie de episodios, a ver, no sabemos cuántos vayan a salir, a lo mejor unos 5 o 6, pero no podemos abordar todo lo que es sueño en un solo episodio. Exacto. De manera que el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es el sueño normal, porque pues no podemos hablar de enfermedades o trastornos o de cómo ayudarles si no sabemos qué es lo normal. Y
el sueño es de lo más importante. Exactamente. De lo más importante que tenemos que vigilar en nosotros y en nuestros hijos. Pero a ver, dinos, ¿por qué es tan importante? Durante el sueño se crean muchísimas funciones. En todo el organismo estamos creando hormonas, secretando sustancias, limpiando órganos, incluyendo el cerebro. Todo esto, todas estas funciones se llevan a cabo durante el sueño. O sea, no es como que te vas a dormir y se apaga el switch y ya todo tu cuerpo descansa. No, sino todo el cuerpo está en continuo procesamiento de muchas cosas, muchas funciones. Entonces, el sueño pues es muy importante para tener un control adecuado del peso, para tener un adecuado descanso, un adecuado neurodesarrollo, adecuadas funciones gástricas, renales, todo. Para todo, ¿no? Exacto, para todo. Todas las hormonas, la tiroides, corazón, ritmo cardíaco, todo se va a regular durante el sueño. ¿Y por qué siendo tan importante? ¿Cuál es tu teoría de por qué no le damos esa importancia? ¿Por qué nadie le da la importancia al sueño que debería de ser? Con el advenimiento de la tecnología, principalmente de la luz, ¿sí? Esto fue provocando pues que utilizáramos la luz en actividades nocturnas. Que las fábricas, que los trabajos tuvieran roles nocturnos cuando antes se respetaba perfectamente. Y entonces esto ha ido progresando conforme el paso de los años a tener, pues sí, trabajos muy extendidos, le quitamos horas al sueño para trabajar principalmente o para el ocio. Las funciones del cine nocturnas, pues las pachangas son en la noche, pues hay luz, o sea, todo se puede hacer en la noche, claro. Sí, porque tenemos el recurso. Cosa que pues está mal, ¿no? O sea, ser conscientes de eso para ir disminuyendo estos factores. Yo le digo a los pacientes siempre que yo les doy, de hecho, la culpa a dos cosas. Uno, que socialmente está hasta mal visto dormir mucho, ¿no? O sea, es un flojo. El que está durmiendo es un flojo. O sea, alguien que le da importancia al sueño. Tenía un amigo que hasta le echábamos carrilla porque a él no le gustaba que nos juntáramos en la noche porque él quería dormir. O sea, ¿por qué te quieres ir temprano? Porque me quiero dormir. Esa era su razón, ¿no? Sí. Ya ahora entiendo perfecto su razón, pero en general a la gente que le gusta o que cuida su sueño, los tildamos de flojos. Exacto. Quiero estar bien al día siguiente. Sí. Los tildamos de flojos a los que les dan importancia al sueño, número uno. Y dos, tenemos el concepto de que cuando te vas a dormir no estás haciendo nada. Y no hay nada más alejado de la falsedad. O sea, no hay nada más falso que eso. No hay nada más alejado de la realidad que pensar que cuando estás durmiendo no estás haciendo nada. Yo siempre les explico, ya lo platicaremos más a fondo, pero hay etapas del sueño donde tu cerebro es incluso más activo que cuando estás despierto, ¿no? Exactamente. O sea, sí. O sea, el sueño tiene demasiadas funciones, recuperación celular, pero igual hay diferentes etapas del sueño, más adelante lo comentamos, pero hay etapas como el sueño REM en donde nuestro cerebro está a tope, funcionando así lo más posible, recreando, adquiriendo memoria, etcétera. O sea, sí hay momentos en los que incluso podría compararse con la vigilia, ¿no? Que si comparas el puro electroencefalograma del paciente en esa etapa, estando dormido o despierto, no podrías diferenciar por la actividad tan importante que tiene, ¿no? Así es. Oye, y cuando hablamos de que alguien duerme bien, ¿a qué nos referimos? ¿Qué cosas son los que tenemos que vigilar o cuáles son los factores o los parámetros que medimos para saber que alguien está durmiendo bien? Bueno, el sueño tiene que tener una cantidad de horas adecuadas. O sea, la cantidad. La cantidad, ese es número uno. Pero también tiene que tener los ciclos, la profundidad adecuada. O sea, tiene que tener un sueño de cantidad adecuada y calidad adecuada, ¿sí? De acuerdo. Y esto pues va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, en niños muy pequeños pues tienen más sueños REM o más sueños profundos, empieza el sueño profundo antes que los adultos, tenemos varios ciclos de 4 a 6 ciclos por noche, y todos tienen que llegar a las 4 etapas de sueño para decir que es un sueño adecuado. Y bueno, la cantidad es muy importante, pero, o sea, si una persona dice, bueno, pues yo duermo bien 6 horas, pues no, o sea, ahí te está faltando. Seguramente si es 6 horas todos los días, seguramente te está faltando algo. Y además, pues, ¿qué tan profundo duermes? Datos importantes en un adulto, es decir, yo siento que no descanso, que no rindo. Eso es como hay que darle valor a eso. Síntoma pivote de que el sueño no está siendo adecuado. En un niño, o sea, la gama es mucho mayor.
Ya cuando un niño tiene somnolencia durante el día, está cansado, con un cansancio crónico, quiere decir que esto ya está muy mal, ¿sí? Exacto. ¿Qué es lo que sucede con las infancias? Es que normalmente tienen los síntomas paradójicos, son muy irritables, niños que a veces se les confunde con trastornos de hiperactividad, de conducta. exactamente, de mala conducta, son niños muy irritables, que se portan muy mal, pues porque les falta sueño, les falta descansar. Entonces tenemos que vigilar la cantidad, la calidad, el ritmo, o sea, que sea... Habitualmente, en todos deberíamos tener un ritmo muy fijo, ¿sí? Pero más en las infancias. O sea, en las infancias tenemos que ser normalmente muy rutinarios. Yo digo que tienes que ser hasta obsesivo con eso. O sea, aunque ya se enoje la suegra, 8, ni modo, es hora de que mi niño se duerma. Exactamente, sí, y muchos factores influyen actualmente. O sea, decíamos la luz, pero las visitas, la gran facilidad que tenemos para viajar, para tener visitas, visitas en casa, para hacer, no sé, el picnic el fin de semana y dormir en un lugar diferente. O sea, todo esto puede trastornar nuestra calidad de sueño. Entonces, procurar que la hora de irse a dormir y la hora de despertar sean las mismas, ¿verdad? No importa si es fin de semana, día festivo, procurar. Yo siempre les digo, media hora más, media hora menos, se vale. Sí, no te tienes que parar a las 6 de la mañana, sábado y domingo, pero... Si es una persona sin trastornos del sueño, pudiéramos llegar a decir que hasta 1-2 horas más máximo de lo habitual. O sea, si todos los días me despierto a las 8, bueno, el domingo me voy a despertar a las 9, 9:30, ¿sí? Ya, máximo. De acuerdo. ¿Sale? Se puede, se vale. Oye, y esto que hay quienes dicen que es que yo soy más nocturno, yo que soy más diurno, o sea, también es cierto esto de que hay gente que sus ciclos pueden empezar más tarde y ser normal, que sí te puedas ir a dormir, no sé, yo a las 9 ya dejo de funcionar, pero hay quien dice que pueden funcionar mejor de 9 a 11 de la noche y estar bien. Exactamente, el cronotipo influye mucho. Se llama, exactamente, el cronotipo, hay cronotipos vespertinos y matutinos, ¿no? Y también, pues esto se va regulando con las personas, porque a veces el tener cronotipos vespertinos o muy matutinos pueden ser socialmente inadaptables, exacto, ¿no? Entonces, a veces el trastorno, no es un trastorno, pero hay que irlo regulando como si fuera uno, ¿no? Y vamos regulando ahí con ciertas actividades, higiene del sueño, etcétera. O a veces incluso con algún medicamento en adultos, pero sí se puede ir regulando. Pero sí, efectivamente los cronotipos vespertinos suelen tener mucha más vitalidad de la tarde-noche. Yo soy 100% de día, o sea, yo me duermo temprano, me despierto temprano, pero eso de manera social sí me ha llegado a afectar porque yo soy pésimo para desvelarme en las fiestas y entonces... Sí, y yo lo contrario. Fíjate. Funciono mejor de noche, o sea, de noche es como que, me activé mucho, pero no está bien, o sea, y yo me duermo temprano, porque un día que te duermas media hora más tarde, lo resientes. Exacto. Lo resientes mucho. Que ahora estoy todo emocionado porque ya vi que están empezando a hacer como reuniones en las mañanas después de ir a hacer ejercicio en un café y se reúnen y en lugar de desvelarse en la noche, dije, qué buena idea, ¿por qué no había eso antes? Claro, sí, exacto, café en lugar de alcohol, pues, padrísimo. Sí. Voy a ir a uno de esos un día, vas a ver. Sí, hay que hacer uno, sería un hit. Entonces... hay que cuidar la cantidad, la calidad, el ritmo y el cronotipo, ¿no? Sí, y por ejemplo, sería importante mencionar aquí que en la adolescencia puede llegar a presentarse más o menos un 20-30% de los adolescentes una fase retrasada de sueño que es completamente normal. Ah, okay. Porque hay mucha gente que incluso viene a consulta porque sus hijos tienen insomnio. Ajá. Y pues no tan así, ¿verdad? Pero esta fase retrasada de sueño normal es retrasarse, o sea, les da sueño mucho más tarde. Y es inadaptable porque luego empiezan en la escuela temprano, con horarios tempranos. Entonces, hay que ir regulando eso, pero además, las pantallas y todo esto o sea, que están a la orden del día también, pues también van provocando que el trastorno sea peor. Claro. Precisamente ahora para allá iba la siguiente pregunta. Sabemos que el sueño va cambiando a través del tiempo, no duerme lo mismo el recién nacido que el lactante menor y esto. ¿Nos podrías, a lo mejor de manera resumida o algo para que la gente sepa
qué es normal en el recién nacido, el primer año de sueño, las siestas. Claro. Durante el primer año, pues vamos a ver que los bebés se la pasan la mayor parte del día dormidos y es completamente normal y esperado que duerman de 12 hasta 17 horas. Los ciclos de sueño se van a ir regulando conforme nosotros también los vayamos educando, ¿no? O sea, van a tener mayor tiempo a partir de los 6 meses, empiezan a aumentar su tiempo nocturno, pero siguen haciendo siestas. Y conforme más bien después del primer año ya empieza a reducir sustancialmente las horas, la cantidad de sueño. Entonces, digamos que en los lactantes, hasta los 2 años podemos tener unas 14 horas de sueño. ¿En total? ¿Contando siestas? Contando siestas, exactamente. Y entonces, de noche, 12, ¿cuál sería la 14, recomendación? ¿Que durmieran de noche cuánto? Unas 10 horas. Entonces, Sí. los primeros 2 años, en general, 10 horas de noche. 10 horas y a lo mejor tener 2 siestas todavía. 2 lactantes, siestas. Ajá. Ok. Estas 2 siestas que pudieran tener los menores de 2 años, ¿de una cuánto en la mañana tiempo? y una en la tarde. Puede ser de unos 40 a 60 minutos. O sea, máximo 1 hora. Bueno, es que depende. Por ejemplo, si no hacen siesta en la mañana, puede ser que hagan una siesta vespertina de 2 horas. Pero eso sería bueno también que los adaptaran o que los acostumbraran a que fueran siempre a la misma hora las siestas, así como estamos hablando. De preferencia, claro, de preferencia serían a la misma hora. Sin embargo, también esto puede variar mucho con los trabajos o los horarios laborales de los padres, ¿no? Ajá. De los cuidadores. Pero lo ideal, la recomendación sería 2 siestas. Sí, ajá, 2 de siestas máximo de 1 hora. Pues 1 hora aproximadamente, se puede pasar un poquito porque tenemos el rango, o sea, hasta 14 horas. Ok. ¿Sí? Y la segunda siesta, supongo que no debería ser muy tarde para no afectar el sueño de noche. Entonces, la segunda siesta, ¿como a qué hora? Igual, a media tarde, como a las 3, 4 de la tarde. Ok. Máximo 3, 4 de la tarde, o sea, para que se Sí. despertaran máximo a las 5 de la tarde. Ajá. O sea, después de eso, no se recomendaría. Pues no, sin embargo, todavía en los lactantes puede ser que duerman un poquito más. O sea, si a lo mejor durmieron 9 horas en la noche o, no sé, 8 horas, que no estaría bien, o sea, estaría bien 9, 10 horas. Ajá. Pero a lo mejor sí van a querer reponer un poquito más. Y en los lactantes en sí, todavía no se nota mucho el trastorno. ¿Sí? A partir de los 3 años, que ya tienen más independencia, más autonomía, ahí sí empieza a costar trabajo. Más. Sí. Ok, a ver, y volviendo a lo de los 2 años, te iba a preguntar, entonces máximo hasta las 4 o 5, sí. Obviamente siempre y cuando estas siestas no afecten el sueño de noche, ¿no? Porque si los dejas dormir, lo que estamos diciendo, Exacto, no sé, 1 hora y es de 2 a 3, pero eso hace que en la noche no duerma bien, le cueste trabajo iniciar el sueño, entonces tendríamos que hacer algún cambio con esta siesta. Hacerla más temprano. Más temprano o más corta o algo, ¿verdad? Ok, entonces eso sería el sueño normal en menores de 2 años. Así es. Luego la siguiente etapa sería de los 2 a los, de los 2 a los 6. Sí, la edad preescolar normalmente de 10 a 14 horas. Okay. Puede ser normal, incluso 9 todavía se considera normal. Igual también pueden hacer siestas, o sea, de hecho hasta los 5 años, normalmente 5 o 6 años pueden llegar a hacer siestas y eso sería, disminuyen las siestas, en lugar de ser 2, puede ser 1, también a media tarde. Ok, ¿sí? Entonces las horas totales de sueño en el preescolar, o sea, de los 2 a los 6 años, de 2 a 14 horas. De 10. De 10, perdón, de 10 a 14 horas, probablemente con una siesta. Y la siesta, eso es el total de sueño, ¿verdad? Las 10 a 14 horas. Exactamente. Okay. ¿Sí? Y luego ya en el escolar, de los 6 a los... De la edad escolar hasta los 12. Ajá. Entonces, en esa edad podemos tener un horario adecuado de 9 a 11 horas de sueño. ¿Sí? Ahí igual, sí ya sin siesta o ahí sí... Si llegan a hacer siesta, se considera dentro de ese rango, pero de 9 a 11 horas es lo normal. Ya... igual 12 horas ya puede estar rayando en un poquito excesivo. Ok. Ahí no es ya muy normal que duerman siesta. Digo, si se puede y no afecta el sueño en la noche, se vale. Sí, casi no hacen. Ya los niños tienen muchísima actividad. Sí, ganas de hacer 1000 cosas. Sí, 1000 tareas y cursos y la mamá tampoco descansa. Sí, es más, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. Si hacen siesta a esa edad, ojo, algo está pasando.
Ok. ¿Y la duración de esa siesta en los escolares? 30 minutos. 30 minutos. Sí. Que ahí evidentemente sería después de las 3, porque si llegan Sí, de después de clases, comer. 2, 3, comen y entonces 30 minutos de siesta, siempre y listo. cuando no les No afecte para afecte el dormir sueño temprano en el siguiente. sueño. Y volvemos al tema del adolescente, de a partir de los 12 años que nos decías que ahí puede ser que empiece a haber un cambio en su horario y que es normal. A ver, explícame otra vez esa parte. Sí, a partir de los 12 años o ya la edad de secundaria en adelante, prácticamente las horas de sueño son igual que un adulto, de 7 a 9 horas. Ok. ¿Sí? 6 ya se considera menor o poquita, insuficiente, y más de 9 también está alterado, ¿sí? En los adolescentes hay una etapa que se llama fase retrasada de sueño. Te digo, no es en todos, no les pasa a todos, pero sí es muy frecuente. O sea, un 20-30% de los adolescentes empiezan a tener un cronotipo vespertino. Ajá. ¿Sí? Entonces, son niños que se duermen muy tarde porque así lo dicta su organismo y es completamente fisiológico, y ya conforme va cediendo la adolescencia se van adaptando a los horarios normales. Sin embargo, pues un adolescente puede llegar hasta los 21 años siendo adolescente, 22 años, ¿no? Sí. Entonces ahí pues a veces, oye, pues es que ya estoy estudiando la licenciatura y pues estudio muy bien en la noche, pero tengo clases en la madrugada, a las ¿no? 7 de la mañana. Ya tengo que estar presente en la escuela. Entonces ahí es cuando empieza a haber problemas, ¿sí? Sobre todo, de hecho, hay países que ya han instaurado que en las escuelas, se inicie más tarde. Exacto. Y 2, las primeras clases sean más de recreación, arte, deporte, y que empiecen las clases fuertes como matemáticas o historia o civismo, lo que sea, más tarde en la mañana. Sí, acá de mencionar un punto muy importante que es de los ejemplos que yo digo que no entiendo por qué no le damos importancia al sueño, empezando por las instituciones educativas, ¿no? Sí. O sea, yo no me cabe en la cabeza que una institución educativa termine sus clases a las 10 de la noche y que luego los estudiantes, o sea, incluso los universitarios, y que empiecen al día siguiente a las 7 de la mañana. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si están estudiando, que es buena idea que terminen clases a las 10 de la noche. Sí. Yo no entiendo, y ojalá que alguna autoridad educativa me escuche, claro, porque es contra toda natura. Exactamente. Pensar que un estudiante de esas edades de universidad va a acabar clases a las 10, ¿a qué hora se va a venir durmiendo? Finalmente los médicos estudiamos para empezar, hacemos guardias no le damos todo, importancia. ¿De qué te acuerdas cuando hacías la guardia? Nada. O sea, cosas así. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando la licenciatura, yo decía, con que duerma 3 horas al día siguiente, sí, ya funcionó. Pero la decir verdad, o sea, te vas quedando con lo básico, pero que yo me acuerde de otras cosas que no son mi especialidad, está bien difícil. A diferencia, y hay artículos y estudios que lo han comprobado. Cuando se les hacen pruebas de diferente tipo a personas o a estudiantes que duermen en horario y cantidad adecuada a cuando lo suprimes, las evaluaciones son evidentemente mucho peores, claro. Pero la capacidad en todo, o sea, hasta para manejar, todo. O sea, oye, y luego, volviendo al tema de lo que es normal en el adolescente, esas siestas de que invernan, de que llegó de la escuela, comió y se acostó a las 4 y se despierta a las 8 y luego todavía cena y se vuelve a dormir. Que me dan una envidia. Es precisamente eso, porque normalmente empiezan a tener cronotipos y actividades vespertinas. Entonces eso estaría bien, está permitido. O sea, le puedo permitir a mi adolescente, si no le afecta en el sueño en la noche, se chutó una siesta de 4 horas porque se durmió a las 4, se despertó a las 8, bajó, cenó, se acostó a las 9 y se volvió a quedar dormida y al otro día a las 6 está bien. Pues no, porque estamos también quitando horario nocturno vital. O sea, es que durante la noche hay limpieza hepática, limpieza neuronal, limpieza de muchas cosas, ¿no? Toxinas en el organismo. También hay la secreción de la hormona de crecimiento, disminución del cortisol, etcétera. O sea, durante la noche deben de dormir. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, pues la tecnología tenemos las luces encendidas en el hogar como si fuera de día. Ajá. Las pantallas a cualquier hora, el celular, la tablet, la computadora, haciendo trabajos hasta noche. O sea, eso le está quitando horas al sueño. ¿Y qué pasa? Pues al día siguiente obviamente van a tener sueño, pero esas siestononnas también le van a restar calidad de sueño a la noche. Entonces hay que reducirlas, deben de ser siestas cortas, o sea, el power nap,
40 minutos máximo y listo. Ya está. Ya. Ok. A ver, habrías mencionado al inicio algo sobre estas diferentes etapas del sueño. ¿Nos podrías explicar un poco, porque sí es fundamental para entender en los siguientes episodios que hablemos de trastornos del sueño y todo esto, cuáles son estas etapas del sueño? Mira, hay 4 estadios. El estadio 1 es un adormecimiento. Entonces las personas empiezan a dormir, tenemos ya una relajación de nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros músculos empiezan a relajarse, nuestro cerebro disminuye funciones, pero todavía estamos como muy alerta de nuestro entorno. Entonces, si hay un estímulo como auditivo, físico, algo, podemos despertarnos y decir, no estaba dormido. O sea, como que está en un sueño muy, muy, muy superficial. Luego sigue sueño superficial, es la segunda etapa. La primera etapa dura más o menos unos 20, 30 minutos. Y luego sigue la segunda etapa, que es un sueño superficial, que también tendrá una duración de unos 20, 40 minutos. Esta etapa también puede ser que un estímulo con suficiente fuerza nos despierte, pero como quiera ya hay cierta relajación, ¿sí? Relajación tanto muscular como de nuestro organismo en general. Luego sigue una cuarta etapa, que es el sueño profundo, sueño de ondas lentas. Digamos, electroencefalográficamente nuestro cerebro está descansando, está reparando, está asociando ideas, está muy lentamente trabajando. Estas 4 etapas dijiste que son las primeras. Sí, son del sueño no REM. Exactamente. O no MOR. ¿Lo vamos a decir en inglés o en español? Sí. No REM. Que significa, estas 3 etapas es sueño de no movimientos oculares rápidos. ¿Sale? Y finalmente la cuarta etapa, que normalmente para llegar a ella tenemos que haber pasado unos 90 hasta 120 minutos como máximo, llegar a la cuarta etapa, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. El sueño MOR o REM en inglés, que significa, pues si tenemos un movimiento ocular muy rápido, muy desordenado, pero porque nuestro cerebro, como decíamos al inicio, está a tope, está muy activo, entonces las funciones pues también son diferentes. O sea, si aquí, me faltó decir, en la tercera etapa, si nos quieren despertar en la tercera etapa, oye, te moví, te sacudí, no te despertabas. Es porque están en sueño profundo, es mucho más difícil un despertar. Y en la cuarta etapa de movimientos oculares rápidos, la característica, como les digo, el cerebro está a tope, los ojos se están moviendo, pero característicamente nuestro cuerpo está completamente en atonía. Paralizado, con una relajación muy intensa. ¿Qué sucede aquí? Si nos despertamos en esta etapa, vamos a recordar perfectamente los sueños, a diferencia del sueño el sueño profundo, que como que estaba soñando y ya se me perdió. ¿Sí? En este no podemos decir con puntos y comas lo que estábamos soñando, exacto, o sea, recordamos muy bien y normalmente son sueños bien bizarros también. ¿Qué tenía que ver con mi abuelita con ahorita el pastel? O no sé, entiendes, así. Cosas bien raras. Y puede en algunas personas ocurrir esta sensación de que se les sube el muerto. Exacto. ¿Sí? Cuando se despierten no se pueden mover. Se despiertan y por unos segundos esta parálisis todavía no ha cedido. Entonces esta sensación que la gente le dice que se les sube el muerto es esta sensación de estoy despierto pero no me puedo mover. Ocurre principalmente en algún tipo de trastorno en específico como la narcolepsia, que es característico, pero también puede ocurrir en personas sin trastornos del sueño, pero que se hayan desvelado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú dijiste que la etapa no REM y la etapa REM. Y la etapa no REM se divide en adormecimiento, sueño ligero y sueño profundo. Exactamente. Y en total todo el ciclo porque acabas del sueño REM y vuelves a despertar, ¿cuánto dura este ciclo completo? Depende de cada persona, porque cada ciclo puede durar hasta 20, hasta 40, ¿sí? Hasta 90. Entonces, en promedio de 90 hasta 120 minutos pasas por los 12, por todas las etapas. Las 4 etapas del sueño. Las 4 etapas del sueño, y lo normal es que podamos tener de 4 hasta 6 ciclos de sueño. Durante tus 9 horas de sueño. 7, 8 horas de sueño en un adulto normal, 7 a 8 horas.
Eso es lo normal, sí, claro, cada etapa va variando su duración durante el sueño. Al principio tenemos más sueño profundo y en la segunda mitad de la noche tenemos más sueño REM. Ok, entonces el porcentaje de sueño no REM y REM no es el mismo en todo el tiempo. Todo el tiempo va cambiando a través de la noche. En la primera mitad de la noche tienes más porcentaje de sueño profundo y en la segunda mitad de la noche tienes más porcentaje. O de sueño no REM, tenemos más porcentaje de sueño no REM. Y la segunda mitad más porcentaje de sueño REM. Sí, aumenta el porcentaje del sueño REM. Okay. Exactamente. Y también puede ser que podamos tener algunos despertares que no nos incapacite nada y estos despertares pues nos acomodamos listo y te vuelves a quedar dormido en segundos. Que eso es lo que pasa cada 90 o 120 minutos, te despiertas, ves que no te va a comer un lobo, no hay incendios y te vuelves a quedar dormido. Exactamente, ¿no? Sí. Ok, a ver, y la naturaleza no se equivoca, si existen estas dos etapas, vamos a dividirlo en no REM y REM para no hacerlo a lo mejor tan complicado. Deben tener una razón de ser, o sea, no es por casualidad que existe un sueño no REM donde te puedes mover y un sueño REM donde estás paralizado. ¿Para qué sirve el sueño no REM y para qué sirve el no REM? El REM. Mira, muchas de las actividades cognitivas se van a llevar a cabo, las funciones cognitivas, el aprendizaje, el reconocimiento, el acordarse de cosas, la memoria, tiene mucha de sus funciones están durante el sueño, ¿sí? Se dice que este sueño, el sueño REM, está tan activo porque pues venimos finalmente de animales, ¿no? Entonces tendríamos en algún momento que estar alertas de nuestro entorno, ¿no? Que si venía y nos quería comer el mamut, no sé, pisar el mamut o un dinosaurio, lo que sea, no sé. Entonces esto, por eso digamos que la filología de los sueños. Los sueños profundos o el sueño profundo es el sueño reparador, donde hay reparación celular de la mayor parte de nuestros órganos, donde nuestra frecuencia cardíaca disminuye, la temperatura puede aumentar, la función renal también se lleva a cabo. Nuestro sistema inmune, ¿no? Se le da mantenimiento a todo nuestro sistema inmune en esa etapa. Exactamente, tan importante, porque un niño que no duerme bien tiende a enfermarse más, ¿no? Frecuentemente. Y la etapa REM es esta de las principalmente funciones cognitivas, ¿sale? Okay. O sea, el aprendizaje, la memoria, el reconocimiento, todo esto, ¿sí? Ok. La inteligencia. Entonces, si alguien dice, bueno, no pasa nada si me despierto 2 o 3 horas antes para irme a un viaje que tengo. O sea, en realidad no nada más fueron esas 2 o 3 horas, porque estamos hablando que la segunda mitad es más sueño REM, vas a estar afectando todo lo que debía de haberse reparado en esa etapa, ¿no? Sí. O sea, finalmente muchas personas, y a lo mejor ustedes ya lo van a ir viendo, personas con trastornos del sueño empiezan a olvidar cosas que dices, es que soy distraído. Todo el tiempo he sido distraída, o sea, desde toda la vida se me va la onda por todo. Pero ahora era de, La taza, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba tu tío? El que venía, uy, es que aquí lo tengo y no me acuerdo, ¿no? Entonces empieza a haber esta pérdida de memoria, pero principalmente es por esto, porque en el sueño producimos una neurotoxina, durante el día producimos una neurotoxina, es el beta-amiloide, así como cualquier órgano tiene su desecho, o sea, a la hora de estar activo produce un desecho, ¿no? Que se va a desechar por intestinos, por riñones, por hígado, lo que sea. También el cerebro tiene una producción de una proteína, que es proteína de desecho, que se llama beta-amiloide, que finalmente esta proteína es neurotóxica. Entonces, si no tenemos sueños profundos, sueños adecuados, la cantidad de sueño adecuada durante la noche, esta proteína finalmente es neurotóxica y va a ocasionar daño a las neuronas. Por eso, las demencias son frecuentes, ¿no? O están más ahorita, más prevalentes. Okay. ¿Sí? Una pregunta que me hacen frecuentemente los papás es, yo supongo que está durmiendo bien mi hijo porque pues, yo lo llevo, lo acuesto y pues yo ya me duermo y ya no sé qué pasó. ¿Cómo podría durante el día los papás darse cuenta de si su hijo está teniendo suficiente sueño o no? Principalmente si es un niño que tiene bajo rendimiento escolar, que tiene
o es muy hiperactivo, irritable. Emocionalmente, lábil. Exactamente, sí. Que no rinde al 100 en la escuela, al 100 en la casa, que se enoja por cualquier cosa, o muy hiperactivo. Ay, es que así es mi hijo. Es muy dolores de cabeza frecuentes. Pero normalmente un niño, no tendría por qué. Sí, exacto. Dolores de cabeza, dolores de panza, o sea, problemas gastrointestinales frecuentes, infecciones recurrentes, sí, infecciones respiratorias principalmente de forma recurrente. Todo esto puede ser un foco rojo para la respiración, ¿no? Para ver cómo están durmiendo durante la noche, si están durmiendo adecuadamente, que no ronquen. No es normal roncar, paréntesis, Entonces, no es normal roncar a ninguna edad, menos en la infancia, menos. Claro, ¿sí? Claro. Y la respiración oral también influye mucho, o sea, a lo mejor no los escuchan roncar, pero respira por la boca, pues no es normal y no va a estar descansando, ¿sí? Mencionabas hace rato y todos me hacen esa pregunta también, las pantallas, los famosos celular, todo esto. ¿Cómo afecta la luz de las pantallas o la luz, como tú mencionabas, incluso la luz del cuarto o lo que sea? Pero específicamente ahorita lo de las pantallas, ¿cómo afecta el uso excesivo de pantallas en el sueño? Bueno, afecta de muchas maneras, ¿sí? Toda la luz, principalmente luz blanca, luz azul. Hay que en la casa tener luces cálidas, sobre todo en la noche, y tratar de ir acorde a la luz del día. ¿Qué es luz cálida? Perdón que te interrumpa. Las amarillas. Ok. Sí, O sea que tratar de ir acorde a la luz del día, ¿qué quiere decir? Pues también, o sea, durante el día tenemos la luz natural, pero ya llega en la noche y no queremos tener toda la casa como si fuera de día. Hay que tener luces cálidas o luces escondidas, o sea, de manera que yo pueda ver la luz, no me voy a caer, pero no estoy viendo directamente luces el foco. Indirectas, ¿no? Es que más abajo de tu atrás cabeza, de una hacia pantalla que den la luz hacia la pared o hacia el suelo, exacto, hacia el techo, pero yo no la estoy viendo directamente. Y bueno, pues finalmente las pantallas, esta luz va a provocar que en el núcleo supraquiasmático no se esté produciendo la melatonina que normalmente se produce. Esta luz bloquea la liberación de melatonina en el cerebro. Exactamente, y la melatonina es nuestra hormona del sueño. ¿Sí? Entonces, si no se produce esta, cuando yo dejo de ver una pantalla, aproximadamente unos 50 minutos después se va a empezar a producir la curva de la melatonina. Exacto. Quiere decir que la estoy retrasando. Exacto. Entonces, la melatonina nos va a ayudar a llegar al sueño profundo, a la tercera etapa. Entonces, si no estamos llegando en un tiempo adecuado, pues nuestro sueño va a ser mucho más superficial, de menor duración, no va a tener la calidad ni duración adecuada. Muchas veces me dicen, bueno, pues mi niño sí duerme 9-10 horas, pero pues es que empieza a dormirse a las 12, ¿no? Pues también está mal. Ya hablamos de lo importante del horario, porque ¿no? Igual nuestra hormona del crecimiento se empieza a producir más cortisol, o menos. Se disminuye, exacto. Más o menos como a las 8 de la noche. Entonces 8, 9, 10. Entonces no vamos a alcanzar la curva. Nuestro boom de hormona del crecimiento, que es en la primera parte de la noche, no la vamos a alcanzar. Por eso el horario es muy importante, principalmente en las infancias, en todo mundo, ¿verdad? Claro. Pero principalmente en las infancias tienen que empezar temprano, en la noche. Me encanta que mencionaste lo de la melatonina, porque es súper común que los papás me piden, oye, ¿le puedo dar melatonina? ¿Cuánto le doy? Cuando el problema es que se la pasan con la pantalla, ¿no? O sea, le estás dando un estímulo que bloquea la liberación de melatonina, pero quieres darle la melatonina. Exactamente. Entonces le digo, a ver, primero, pero ya otro día vamos a hablar más de consejos para dormir bien, pero siempre les digo, todas las pantallas se apagan 2 horas antes de que quieras que se vayan a dormir, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer hincapié en eso, lo vamos a decir varias veces en estos siguientes episodios, pero todas las pantallas, tele, celular, todo se apaga 2 horas antes de ir a dormir, porque el cerebro no es, como decías tú, un switch de on-off, ¿no? O sea, no es lo prendo y lo apago, es un proceso, se va dando poco a poco todas las hormonas que tienes que liberar para que te dé sueño y que se dejan de liberar para que te dé sueño. Exactamente. Es un proceso y no lo puedes hacer de un momento a otro. Entonces, todas las pantallas. Sí, en los adultos, por lo menos, si no tienen trastornos del sueño, por lo menos 1 hora antes. En
Todos los niños, independientemente si tienen o no trastornos de sueño, al menos 2 horas. 2 horas. Sí, todas las infancias, incluso adolescentes. De acuerdo. Sí, por lo menos 2 horas antes, tratar de evitar las luces incandescentes y las pantallas. ¿Qué impacto puede tener los horarios de sueño irregulares en el rendimiento de los niños en la escuela y en la conducta? Esto que decíamos, o sea, normalmente el horario tiene que ser empezar a dormir a las 8, 9 de la noche, dependiendo de la edad del niño, adolescente, ¿sí? Por lo mismo que decíamos, hay hormonas que tienen que disminuir durante el sueño, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, hay otras hormonas como la hormona del crecimiento, que no nada más es para crecer longitudinalmente, muy importante, ¿verdad? Pero también, pues tú no vas a... Sí, claro. Tú eres más experto en esto, pero el neurodesarrollo, claro. O sea, el que las células funcionen adecuadamente. La hormona de crecimiento tiene que ver con eso, ¿no? Exacto, entonces tenemos que tener un horario regular, lo más regular posible y pues temprano, digámoslo así. ¿Qué es esto? O sea, lo mismo. Ay, el doctor me dijo que eliminara pantalla, pero ay, no, pues es que yo llego cansado del trabajo y quiero ponerme a ver mi serie, ¿no? Pues sí, pero el problema es que estoy afectando otras cosas que es mí mismo, o sea, mi cuerpo lo estoy afectando y si sigo con esta conducta, pues voy a durar menos, ¿no? Como siempre digo, tenemos un reloj biológico y ese reloj no se ajusta de un momento a otro, o sea, lleva días ajustar este reloj. Entonces, si cada fin de semana el adolescente, el niño, porque se fue de fiesta con los papás, o el adolescente se fue de fiesta solo y entonces el domingo se despertó a las 12 del día, 1 de la tarde. Obviamente no se va a dormir temprano porque no va a tener sueño para dormir temprano y entonces es como si estuvieras haciendo viajes a Nueva York cada 8 días que te altera todo el ritmo del sueño, ¿no? Sí, y ojo, sueño que se perdió, sueño que no se puede reparar. No se recupera, exacto. Eso es muy importante también, ¿no? Que tenemos esa idea de que, bueno, ya me recupero mañana. El fin de semana me duermo quién sabe cuántas horas y me recupero. Eso no es cierto. No, porque, o sea, no es el cansancio nada más, sino las funciones que se llevaron a cabo durante esa noche precaria que no se van a tener ya. ¿Sí? Efectivamente. Oye, ¿qué tan cierto es esto de que, bueno, estamos hablando de niños específicamente, de que hay niños que necesitan menos sueño? Es que mi hijo con que duerma, como decías tú que empezabas de estudiante, 3 horas es suficiente. No, es que mi hijo con que duerma 6 horas está bien. ¿Es cierto que hay gente que necesita menos sueño? No. O sea, volvemos a lo mismo, que probablemente tenga un cronotipo vespertino. Yo tengo igual mis 2 hijos y cada uno tiene un cronotipo diferente, ¿sí? Pero hay que irlo regulando para que sea uno socialmente adaptado y otro adecuado para su edad, ¿sí? O sea, es que duerme así, pero ¿por qué está durmiendo así? ¿Por qué está durmiendo tarde? Porque llego del trabajo o el papá llega y es a la hora que lo ven y entonces empiezan a jugar a esa hora y lo activaron nuevamente. ¿O qué es lo que está pasando para que el niño duerma menos horas? Pero no va a ser ni de buena calidad ni buena cantidad. O sea, no es cierto. Que un niño aguante con poquitas horas no es cierto. No es cierto. Okay. No. Tenemos que tener un sueño adecuado. De acuerdo. Y más ellos. De acuerdo. Sí, más. Es que claro. el desarrollo de todos los órganos. Exacto, todos los órganos, principalmente el cerebro. Claro. Pero luego vemos niños gorditos. ¿Por qué está gordito? Pues porque a lo mejor no duerme bien, está roncando, tiene pausas al momento de dormir. Entonces hay hormonas que no se producen y entonces, o hormonas que están alteradas, entonces ya empieza a tener más hambre, le da hambre a cada rato, no tiene saciedad, empieza a disminuir su producción de insulina, entonces no empieza a tener el buen metabolismo de carbohidratos. Un niño que le encantan los dulces, ¿por qué quiere tanto dulce? Pues a lo mejor en la noche no duerme bien y necesita chocolate o carbohidratos azúcares para estar alertas, ¿no? Entonces, hay varios focos rojos, o sea, hay que ir revisando individualmente, ¿verdad? Pero no es cierto, un niño tiene que dormir sus horas. Ok. Ya vamos a ir cerrando este primer episodio de los trastornos del sueño. Bueno, del sueño en general, estamos hablando de sueño normal. Si pudieras dar un consejo para una buena higiene del sueño, uno solo, nada más. Uno. ¿Cuál sería?
Yo sé que hay mil y te vamos a hablar ¿Para de todos, niños o pero para adultos? para niños. O sea, un consejo, si el papá, ¿qué puedo hacer para que mi hijo duerma bien y solo le puedes dar uno solo? Yo sé que hay muchos, te voy a dar muchas oportunidades de que digas, pero ahorita uno nada más. Hábitos regulares. Okay. Ser regular, que es muy difícil, pero se puede lograr. Ser regular en todas nuestras actividades, la misma hora de acostarse, misma hora de levantarse, misma hora de ir a la escuela, de ir a comer, de sus actividades recreativas, de hacer ejercicio, de lo que sea, la misma hora. Entre más regulares seamos, nuestro cerebro está más condicionado. Entonces podemos empezar el sueño más tranquilamente. Muy bien, me gusta tu consejo. Si fuera uno, pero... Me gusta ese, pero vamos a dar varios. Sí. Liv, ¿dónde pueden encontrarte? Si alguien quiere buscarte, tener información sobre sueño y eso, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mi consulta está en el Hospital Ángeles León, en el consultorio 230, Torre 1. El teléfono es 477-788-5623. También en redes sociales, el Instagram es DreamedMX y Facebook es Doctora Liv Otorrino. Muy bien, muchísimas gracias, Liv. Con mucho gusto. Ya saben dónde seguirla. Este fue nuestro primer episodio de una serie que vamos a hacer sobre el sueño. Recuerden seguirme también, inscríbanse en mi canal de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en todos como @Dr. Pepe Vizoso. Y recuerden, ayúdenlos a brillar. Haz mi podcast. Un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.